Cuando empecé a preparar este mensaje, una de las cosas que me daba vuelta por la cabeza era, no sé por qué, pero si éramos conscientes lo que vivió nuestra generación. Una generación que vivió de todo, aquellos que nacimos en el 60, cerca del 60, tuvimos la posibilidad de vivir varias cosas. Lo primero que nos pasó fue haber nacido en un siglo y estar en otro siglo en este momento. Haber cruzado, cuando nos dijeron cuando llegue el 2000, cuando llegue el 2000, y el 2000 llegó y no pasó nada. Las computadoras iban a trabar, el mundo iba a cambiar, no pasó nada. Y seguimos, ¿no? Y llevamos con 20 años de esta década. Otra de las cosas que vivimos fue el avance de la tecnología, que permitió que algunos pudieran pisar la luna y otros hoy tener la posibilidad de equipos para poder comunicarnos los unos con los otros. Pero lo que no había pasado nunca era vivir una pandemia, era vivir un aislamiento a nivel mundial, donde un país no se puede comunicar casi en presencia con otro, donde lo único que hay vuelos de repatriados porque no hay vuelos para poder viajar, donde el turismo se cayó, donde de golpe nosotros tuvimos que empezar a vivir en una situación que no estábamos acostumbrados, confinamiento. Vivimos en nuestras casas re contentos o no. Pero ya llega un momento donde después de 40 días uno dice, bueno, me gustaría salir, me gustaría caminar, ir a la plaza de nuevo, pero la realidad es que el avance de este virus lo que ha hecho es que se ha descubierto, y lo dicen las autoridades, es mejor cuidarse a ese nivel que estar perdiendo gente como otros países. Si ustedes utilizan la tecnología, como la uso yo, para meternos en distintos portales que nos van diciendo cómo está funcionando esto o cómo está caminando el virus por la Tierra, porque no sé si sabés que ya somos portadores de este virus. El virus ya está entre nosotros, ya no es que vino de Europa, vino de España, vino de Italia, sino que ya nosotros somos portadores. El virus camina con nosotros. Por eso el aislamiento, por eso esto hizo que la cantidad de muertos en Argentina haya sido muchísimo menos que en otros países, por lo menos es lo que nos dicen las autoridades. Pero cuando uno se mete con esta tecnología y va a estos lugares de noticias, y de manera especial hay una universidad, la Universidad Hopkins en Estados Unidos, que tiene un mapa del mundo con cada uno de los contagios, con cada uno de los que se sanan, pero también con cada uno de los muertos que hay en el mundo, información que hacen los países a este lugar para que esté todo centralizado en un lugar. Usted puede entrar, si usted busca mapa del virus, del COVID-19, y ustedes van a encontrar ese mapa. Ese mapa va minuto a minuto diciendo la cantidad de muertos que hay en el mundo. Es terrible. Se va a encontrar, como me encontré yo el jueves, que el mundo tiene en este momento, hasta el jueves, 264.679 personas que ya no están viviendo con nosotros, que están muertas. Algo interesante que el virus también permite ver es que no hizo acepción de personas. No fue ni a ricos, no fue ni a pobres, sino que fue a los dos. No fue solo a lugares de dinero, sino que fue a lugares de pobreza. No fue solo en países subdesarrollados, donde la medicina, donde muchas cosas son malas, sino que también estuvo en países que se consideran países del primer mundo. Y estos países del primer mundo, que tienen el objetivo de la economía primeramente, han hecho que de golpe la cantidad de muertos sea terrible. Estados Unidos, en donde buscan siempre el costo-beneficio, donde no pararon la economía, donde todo esto sigue en una rueda sin ningún inconveniente, solo algunos lugares han tenido confinamiento, pero pudieron ver en Nueva York la cantidad de muertos que había. En general, Estados Unidos hoy, hasta el jueves en realidad, y esto sigue subiendo cada día, tenía un total de 73.573 muertos, 73.000 muertos en Estados Unidos. Inglaterra le sigue, otro país del primer mundo, 30.150 muertos. Y después dos países muy llegados a nosotros, que son Italia y España, que hicieron tarde lo que estamos haciendo nosotros. Tuvieron entre sus haberes Italia 29.600 muertos y España 25.800 muertos. Esto es hasta el día jueves. Ahora, yo pensaba, ¿no? A esto le tengo que sumar los muertos naturales que hay cada vez.
cada día en nuestro mundo. Y a esto le tengo que sumar la cantidad de muertos que hay por accidentes, por enfermedades, por el no cuidado, víctimas de asesinatos, víctimas de personas que lo único que quieren es destruir, víctimas de personas que mueren por enfermedad, suicidios y sumarle a eso los abortos. Todo eso nos daría un número terriblemente mucho más grande que lo que está haciendo esta pandemia. Esto nos hizo recontra vulnerables, de alguna manera. Esto de estar en aislamiento nos ha hecho súper vulnerables y nos ha dado tiempo para pensar, ¿qué hago yo ahora que no puedo congregarme porque el templo está cerrado? ¿Qué puedo hacer yo ahora intentando cumplir lo que la iglesia tiene que hacer, que es ir y buscar, ir y hacer discípulos, ir y compartir el evangelio? ¿Cómo lo puedo hacer? Y hemos pensado en este tiempo cosas terribles y nos hemos olvidado que hay un montón de situaciones en las cuales nosotros podemos compartir lo que el mundo necesita. El mundo, escúchame, el mundo no sabe qué hacer. El mundo está en un momento donde la muerte lo está pasando por arriba. Una de las cosas terribles que tiene esto es que una vez que te descubrieron que estás enfermo, te internan, te aíslan, tu familia no te puede ver y si se termina tu vida, tampoco van a poder ir a tu entierro. Es como para ver todo lo que está pasando en este tiempo, ¿no? O sea, nuestros queridos, nuestros amigos, nuestros compañeros, familiares de los compañeros de trabajo, a veces están llegando a esta situación. Y el miedo que hay en todos ellos es muy grande, porque no saben lo que va a venir, porque no saben lo que va a suceder. Ahí está la iglesia. Ahí tiene que estar la iglesia, no para copiar las cosas que el mundo tiene, sino para dar una palabra de esperanza, para dar una palabra de alivio, para dar una palabra de sostén. Porque nosotros la tenemos. Ahora mi pregunta es, ¿vos creés realmente que Dios es tu sostén en este tiempo? ¿O te dejas llevar por las noticias que aparecen en los noticieros, la sobreinformación que estamos teniendo? No hay un programa que no hable de todo lo que nos está pasando. ¿Esto es realmente lo que pasa por tu cabeza? ¿Crees que Dios es el único que puede sostenerse? Es la iglesia la que va a transformar la tristeza de hoy en alegría. No por nosotros, sino por la sangre de Cristo. Es la iglesia la que va a llevar de nuevo a este mundo a encontrarse con la realidad, a quitarse sus miedos. Si la iglesia no habla, la gente, escuchá, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros no van a encontrar salida. Van a seguir viendo que todo esto lo único que lleva es a muerte y destrucción. Por eso es importante que lo creamos, que creamos que esta es una realidad. No, pero la iglesia no está, la iglesia está cerrada. No nos llevemos por eso. Eso es mentira. La iglesia está viva. Y el que es dueño de la iglesia nos ha mostrado que tiene poder, que lo sigue haciendo. Él sigue haciendo milagros. Lo que hizo en la vida de Ximena es un milagro para que podamos verlo. Para que podamos disfrutar que Él sigue siendo el Señor y el Rey de la iglesia, que sigue siendo el dueño de la iglesia, porque Él, como escuchábamos el domingo pasado, es el que armó su iglesia, y vos y yo somos parte de su iglesia. Por eso tenemos palabra de aliento, por eso tenemos palabra de alegría para el otro, por eso tenemos palabra de salvación. El asunto es que vos lo creas y que vos lo entiendas. Sabés que este tiempo con la tecnología, muchos empezaron a buscar lo que otros tenían. A veces el estar solos y el estar viéndonos y el estar con uno mismo, empieza a darse cuenta que está medio vacío, que el vaso está medio lleno y que nos está faltando algo. Entonces empezamos a buscar, en lugar de buscar en la palabra de Dios, empezamos a buscar en otras personas, empezamos a ver, no, pero fulano es mucho más espiritual que yo, ¿qué es lo que hace? Y empezamos a averiguar que fulano va a la iglesia tal, y empezamos a investigar, y nos comemos todos los cultos, y entonces creemos que eso, claro que alimenta, pero si el fundamento está medio flojo, por alguna grieta se escapa todo lo que vos comés. No es necesario copiar. Lo que sí es necesario entender
que ya es el momento de terminar de comer de las migajas, sino que le vas a compartir a tus compañeros, sino que le vas a decir a tu familia. Sí, yo creo en un Dios, ¿viste? Pero es verdad, el mundo está tan loco. Sí, no. Este es el drama que estamos teniendo. Nos estamos olvidando que Él es el dueño de la iglesia. Y Él es el que tiene que darte el alimento a través de su palabra. Y Él es el que tiene que sostenerte a través de su palabra. Porque Él quiere a un cristiano fuerte, a un cristiano alimentado, a un cristiano en su búsqueda. Ahora, si vos me permitís, yo quisiera en esta mañana empezar a que busques conmigo en la palabra de Dios una de las cartas que escribió el apóstol Pedro. Así que ayúdame y buscá ahí en tu palabra, te doy tiempo para que busques en Primera de Pedro, porque vos tenés ahí la Biblia también, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 19. Ahí Pedro está, en este pasaje Pedro está compartiendo un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas. Pero creo que tenemos que ser conscientes de cómo nosotros llegamos a esa iglesia que el pastor Capello nos contaba la semana pasada, que es su iglesia. Él edificó su iglesia. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a ser parte de esta iglesia? Porque si no entendemos cómo llegamos a ser parte de esta iglesia, tenemos un problema. Y Pedro se encarga de decirnos un montón de cosas en este pasaje. Y quiero que juntos podamos intentar llegar a algunas conclusiones con respecto a esto. Si no, va a ser muy difícil que puedas dar una palabra de esperanza. Si no, va a ser muy difícil que vos puedas tener una base firme en quien pararte para tener la seguridad de que Dios quiere algo importante de tu vida. Por eso sos parte de la palabra, por eso sos parte de su iglesia. Pero déjame que te cuente algo. Dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 19, yo te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará y los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate por salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Hay un costo que Dios pagó. Hay un valor que Dios pagó. Dios tuvo que, de alguna manera, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna, hacer algo, porque si no la cosa no funcionaba. Fuiste comprado. No es casualidad que estás en la iglesia, no existe en la casualidad. Para ser parte de la iglesia de Dios, tenés que dejar que Él te compre. Pero yo no tuve que hacer nada, gloria a Dios que no tuvimos que hacer nada. Y que Él hizo todo. Porque si no, ¿sabes qué? Vos y yo tendríamos que haber muerto de una manera terrible. Sin embargo, Dios no escatimó a su propio Hijo para mandarlo a la cruz, su único Hijo, para mandarlo a la cruz y pagar el precio para que vos y yo formemos parte de su iglesia. ¿No es maravilloso? Ahora, ojo, Pedro dice cosas que son muy interesantes. Primero, lo que te quiero decir es que Dios no tiene favoritos. No porque Él tenga más cosas espirituales. No, Dios no tiene favoritos. Él es Padre y juez. Juez y Padre. Y va a juzgarnos, como escuchábamos el jueves en la charla. Nuestro juicio va a ser un juicio diferente al juicio del mundo. Porque el nuestro va a ser un juicio donde nosotros podamos recibir lo que Dios quiera darnos, de acuerdo a nuestro mover, nuestra fe y todo lo que Él nos pidió hacer. El juicio del mundo va a ser terrible. Ahora, somos todos iguales ante Dios. Y esto también es maravilloso. Lo importante es que podamos ser quienes somos delante de Él. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las cosas que a veces nos han dicho es que Dios es un Dios duro, y es verdad.
que Dios es un Dios malvado, no malvado, pero bueno, un Dios exigente y un Dios, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y tenemos esa imagen de ese Dios que el día que estemos frente a Él, pero también es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Yo no estaría acá si Él no hubiera tenido misericordia conmigo. Vos no estarías de tu lado si Dios no hubiera tenido misericordia por vos. Y nos hablan de un temor, pero no es ese temor de miedo, sino ese temor reverente de quien estamos delante, que es el único hacedor, el único Dios y creador de todo el universo. Tenemos la necesidad de entender que el Evangelio transforma vidas. Y la única forma de que tus amigos, tus compañeros, tus vecinos puedan tener seguridad de algo diferente es a través del Evangelio. Y son las buenas nuevas. Y tenemos que empezar a compartirlos con todo el mundo. No hay nada. Algo que también dice el pasaje, no somos de este mundo. Nuestro mundo está allí con Él. Y somos habitantes de aquel lugar. Acá somos pasajeros. Por eso a veces digo, qué bárbaro, cómo la necesidad de la sociedad de tener más, de conseguir más, de haber más cosas y trabajo más y me mato más, y ninguna de esas cosas las voy a poder llevar a mi lugar. Acá somos pasajeros y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Ojo, porque hay muchas religiones y muchos pseudoevangélicos que están diciendo por ahí que Dios te va a dar toda la prosperidad que vos tengas, que Dios te va a alimentar con sobreabundancia. Y yo lo creo, pero bajo lo que Él quiere hacerlo, bajo su dirección, no hay otra. Él es el que maneja y Él es el que da todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros necesitamos. Y te quiero hablar a vos que a lo mejor en este tiempo perdiste el trabajo. Muchos de nuestros hermanos que forman parte de la iglesia están quedándose sin trabajo por empresas que no se van a volver a abrir, por empresas que no se van a volver no solo a reabrir, sino a acomodar, porque no hay, y muchos de ellos ya están en este momento fuera del sistema de trabajo. Quiero decirte que el único que puede sostenerte es Cristo. El único que tiene todo preparado para tu vida es Cristo. El único que tiene el material y el próximo trabajo es Cristo. Pedile, porque Él ya sabe de tu necesidad. Y descansa, que Él va a proveer para tus necesidades. Y esto también es importante que lo sepas. Dios hace cosas maravillosas. Y traigo a colación de entender que en nuestra iglesia Dios está haciendo maravillas. Lo que hizo en la vida de Ximena, esa sanidad, ese resultado de esta semana que dice que no tiene nada, es un milagro que Dios nos pone delante para que creamos que Él es el único hacedor de la vida, el único que va a sostenerte en tus problemas, en tus dificultades económicas, aquel que puede rearmar y reorganizar una familia. Él es el único, Él es el único, y a Él sea la gloria y la honra. Más abajo, Pablo dice en el versículo 18, que Dios pagó un rescate. ¿Sos consciente de eso? Hay alguien que compró tu vida. Fuimos comprados con su sangre. Si no hubiera sido esto, como te dije antes, nuestras vidas estarían en cualquier lado. Y la única forma de que podamos formar parte de esta iglesia que Dios armó, de su iglesia, es ser comprados por la sangre de Cristo. No tiene que ver con una compra a través de todo el dinero que haya en el mundo. Fíjate que Pedro dice, no fuimos comprados ni con oro ni con plata. Y me ponía a pensar las veces que he tenido que limpiar un lindo centro de mesa de plata. Hermanos, la verdad que a veces es limpiarlo, ponerlo y a los 2 días se empieza a poner gris. Eso puro que se podía ver. ¿Por qué? Porque es imperfecto. Porque la plata es imperfecta. Recuerden que para que el oro sea perfecto hay que volverlo a pasar con el crisol. Y cada vez que se lo pasa, saca espuria, sacas cosas que no sirven. Así que tampoco es un material perfecto. No había forma de que Dios te comprara ni con oro, ni con plata, ni con toda la plata del mundo, ni con todo lo que anduviera en el mundo. Sino que la única forma era que Jesucristo pudiera llegar y hacer ese sacrificio por tu vida y por la mía.
No había forma. Por eso Pedro se los dice bien clarito en el versículo 18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, la cual pierde su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo. No fue cualquier sangre. Fue justamente de alguien que no tenía pecado ni mancha. Ese fue el único medio de rescate que había en este tiempo. La única forma de ser parte de la iglesia de Dios, de su iglesia, es aceptar ese pago que Él hizo para ser comprado. Y a lo mejor vos nos estás escuchando por primera vez o alguien te compartió este link y ves que estamos hablando de compra, de pago, de sangre. Yo quiero decirte que lo único que a vos te puede salvar de este gran problema que va a ser cuando esto se acabe, es encontrarte con Cristo. Que lo mejor que te puede pasar, como nos pasó a nosotros, es tener la fe puesta en alguien que puede cambiar tu vida. Y yo te invito en esta mañana a que si nunca te encontraste cara a cara con Dios, lo hagas por primera vez. Te animes a tomar ese desafío. Seguramente que dirás, pero ¿qué tengo que hacer? No tenés que hacer nada. Esto es por fe. Fe es creer en algo que no se ve, pero tener la convicción de que existe. Y esto es lo que nosotros queremos decirte en esta mañana como iglesia de Cristo, que lo mejor que te puede pasar es encontrarte con este Salvador. No sabemos a dónde llegue Internet, pero sí yo sé cómo Dios digita la forma en que llega este mensaje a quien lo necesita. Por eso, si estás en esta situación de no tener a Cristo en tu corazón, en esta mañana yo te invito a que puedas encontrarte con este Dios. No tenés que hacer nada especial, no tenés que pagar una cuota, no tenés que mandar un dinero a la iglesia, no tenés que hacer nada, es solamente aceptarlo. Allí donde estás, poder decirle, entra en mi corazón y haceme una persona nueva, cambiame, perdoname por los pecados que he cometido y haceme una persona nueva. Si estás dispuesto a hacerlo, te invitamos a que nos puedas escribir al WhatsApp que estamos pasando para que podamos ayudarte, para que te puedas poner en contacto y cuando podamos abrir las puertas de nuestro templo, que puedas venir a estar con nosotros, porque está bueno que estemos juntos, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es importante que si vos nunca te encontraste con esto, nunca te encontraste con este Dios, no es casualidad. Dios te está buscando y queremos decirte que hay forma de poder encontrar con Él. Fuimos comprados por sangre. No hubo otra forma. Amigo, amiga, no hubo otra forma. La única forma fue el sacrificio de Dios en la cruz. Y te lo dejamos para que vayamos pensando en todo este tiempo. No hay nada que no cambie. El único que no cambia es Dios. Y en medio de todo esto que nos está pasando, en medio de toda esta gran locura en la que estamos viviendo, la única forma de formar parte y de entender este sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros es comprendiendo que es la única forma que tengo de poder llegar a lo que Dios quiere para mi vida. Desafío de esta semana. Si lo entendiste, si comprendiste que sos parte de la iglesia de Dios, si comprendiste que Él te compró con sangre para que vos puedas ser quien sos, el desafío de esta semana es que vos puedas compartirlo a aquellos que están cerca tuyos, aquellos que viven cerca tuyo. Tu vecina, si vos sos joven, hay alguien a quien ayudar. No sé qué hacer. Bueno, demostrale que sos un hijo de Dios. Y andá y tocale el timbre a esa persona mayor de tu edificio, que a lo mejor necesita que le vayas a comprar el pan. Es una forma de demostrar que Cristo está en tu vida. Es una forma de pensar en el prójimo. Si fuiste comprado por sangre, tenés que pensar en el prójimo. No fue para vos solo, fue para todos los que están alrededor tuyo. Damos gracias a Dios en esta mañana. Jóvenes, grandes, chicos, hay oportunidades de poder contar y de poder compartir esto tan lindo que nos pasó. Quiera el Señor esta semana que comienza que nos pueda dar una visión a ese nivel.
de entender el sacrificio de Jesús en la cruz y de comprender que Él tiene cosas maravillosas para la iglesia el día de hoy. Que no se nos peguen las cosas que están sonando, que las despegue el Espíritu, para que en el Espíritu podamos compartir y podamos vivir esperando lo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Que tengan una hermosa, hermosa semana.